Resumen de mercado 8 de septiembre del 2025. Hoy los mercados tuvieron un comportamiento positivo de forma general, en acciones y en renta fija. Algo de cierta forma un poco inesperado, teniendo en cuenta una cantidad de noticias desde el punto de vista político en Francia, en Europa y en Japón, que de cierta forma generaban más incertidumbre hacia la estructura económica de los países que desde el punto de vista positivo. Pero los mercados, al parecer, se están anticipando a esa expectativa de disminución en tasas de la Reserva Federal que se reúnen el 16 y 17 de septiembre, o sea, la próxima semana, y algunos analistas ya están empezando a hablar que el recorte podría ser no de 25, sino de 50 puntos básicos. Nosotros seguimos pensando, hemos ido con propósito que el recorte va a ser de 25 puntos básicos, porque la inflación todavía no está controlada, y más allá de que el tema del empleo es el factor más débil y es el que ha generado más volatilidad en los mercados en las últimas semanas, el tema de inflación sigue siendo crítico. El miércoles tendremos el primer dato de inflación de este mes, del mes pasado, perdón, y va a ser muy importante entender cómo es ese comportamiento para poder mirar y tratar de dilucidar hacia dónde va la Reserva Federal. Pero miren, ¿qué fue lo que pasó en Europa y qué fue lo que pasó en Japón? En Europa destituyeron al primer ministro francés, básicamente porque perdió la moción de confianza convocada para respaldar un plan de recortes de gasto fuerte que iba alineado con el control de ese déficit fiscal que está presentando el gobierno. Los franceses no quieren esos recortes, quieren seguir al parecer gastando recursos y eso hizo que perdiera, digámoslo así, la votación y por ende la destitución. El nivel de deuda hoy de Francia contra el PIB es del 114%, o sea, un nivel completamente desbordado. Estados Unidos está más alto, por encima del 120%. Italia está en el 130, nada más por encima, pero de todas formas un nivel de endeudamiento del 110%, 14%, es un nivel muy alto. Entonces, uno podría decir que el primer ministro francés estaba tomando una decisión que no es popular, que no es desde un punto de vista atractiva para la persona, pero que sí iba alineada con esa estructura de economía y de endeudamiento del país. No lo logró y por ende queda destituido y ya Macron tiene que sacar un nuevo candidato. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Y en Japón, digamos que algo parecido. El primer ministro de Japón, que se llama Shigeru Ishiba, renunció el día domingo a su posición, básicamente porque su partido perdió un tema electoral en donde perdieron el poder de ambas cámaras. Entonces ya queda sin control de las cámaras, queda con todo en contra para poder continuar en su mandato. Eso pues, pensaría uno que tendría que haber generado mucha volatilidad en el lado de Francia, porque no se logra el recaudo fiscal y eso desde el punto de vista de estructura de endeudamiento y de confianza del inversionista no debería ser muy positivo por ese gasto excesivo y desde el punto de vista de Japón pues una noticia que era inesperada, pero aún así los mercados, digamos el comportamiento fue muy positivo, pensamos nosotros basados en lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy en los mercados? Miren, el Standard Poor's subió el 0.2%, el Nasdaq subió el 0.46%, en Europa el Eurostoxx 600 subió el 0.52%, el DAX el 0.9% y el IBEX español el 1%. Y más sorprendente, en Japón el Nikkei subió el 2.4%. O sea, los mercados tuvieron un comportamiento muy positivo a pesar de estas noticias volátiles, de estas noticias que generan más incertidumbre que certeza en el corto plazo. En emergentes, China subió el 0.85%, Brasil bajó el 0.6% y nosotros nos valorizamos el 0.44%. Estas mismas noticias, ¿qué fue lo que generaron? Mayor aversión al riesgo. Entonces el oro continuó hoy al alza, 1.4%, cerró en $3.635 la onza. O sea, ya superó ese techo del 3.600 y siguió para arriba. Lo que demuestra es incertidumbre, lo que demuestra es incremento en la volatilidad, lo que demuestra es básicamente un mercado muy volátil que no tiene una tendencia clara y en donde hay muchos inversionistas que le están apostando posiblemente a correcciones dependiendo de lo que llegue a pasar con el tema de la Reserva Federal. Desde el otro punto de vista, el Brent, el petróleo, subió el 1%. Básicamente hoy se conoció que la OPEP más va a incrementar la producción de petróleo en 137.000 barriles por día a partir del mes de octubre, pero el último incremento en agosto fue de 555.000 barriles. O sea, que digamos que a pesar de que hay un incremento, pues es mucho menor a lo que se había presentado y a lo que el mercado estaba esperando. Y eso fue lo que hizo que el precio del petróleo subiera. Entonces, ¿todo esto en qué terminó? El dólar se devaluó y el peso colombiano se revaluó. Nosotros nos revaluamos el 0.49% y cerramos en 3.938 pesos, un nivel bastante bajito. Adicional a esto, ¿qué más pasó en renta fija? Miren, algo que vuelvo y les repito, no esperábamos por esas noticias en Europa, por esas noticias en Japón y por los datos de empleo en Estados Unidos que no generan de cierta forma tranquilidad desde el punto de vista económico. Pero los tesoros de 10 años hoy bajaron el 0.83% al 4.04%, el nivel más bajo desde el 7 de abril de este año, o sea, desde que Trump prácticamente que anunció el tema arancelario. Entonces, estamos hoy en día ya sí en unas tasas que le convienen al gobierno de Estados Unidos.
las tasas sí han corregido desde que se tomó esa decisión de imponer impuestos o la guerra arancelaria, y eso sí genera desde el punto de vista estructural para la economía algo positivo, y es que ese nuevo endeudamiento va a ser a tasas más atractivas y eso genera un impacto positivo desde el punto de vista de ahorro, de gasto del gobierno y de inversión. Los de 30 años bajaron el 1.5 a 4.69. La semana pasada, a principios, hablábamos de unos tesoros de 30 años que estaban llegando al 5%, están en el 4.69. O sea, están bajando 30 puntos básicos en una semana. Eso es una caída muy fuerte, un rally muy fuerte en los títulos de renta fija. Por eso es que varios analistas están empezando a decir que el comportamiento del mercado lo que puede estar prediciendo es que esa disminución en las tasas del Banco Central de la Reserva Federal el 16 y 17 de septiembre ya no sería de 25, sino de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué llega a pasar. Todavía las probabilidades están más hacia 25 puntos básicos, pero ya hay algunos que hablan de 50. Los bonos franceses, que uno diría, hombre, no pasó el tema del ahorro que querían hacer, del ahorro en el gasto para las finanzas del país. Uno pensaría que los bonos de pronto tendrían que haberse impactado de forma negativa por esa incertidumbre económica. Pero los bonos siguieron los tesoros americanos, bajaron el 1.33% los de 10 años y los de 30 años bajaron el 0.72%. En Japón sí fue diferente. En Japón los de 10 años bajaron, pero los de 30 años subieron el 1. Digamos que ahí sí hubo de pronto un poquitico más de diversidad, de comportamientos diferentes, pero la verdad, después de esas noticias, uno hubiera esperado un comportamiento más volátil en los bonos y de pronto con una leve tendencia alcista, porque no son noticias políticas desde el punto de vista económico estructural de los países. En Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Salió la inflación el fin de semana, la inflación salió muy por encima de lo que el mercado de pronto estaba esperando. La inflación de agosto se ubicó en 5.1%, el mes pasado había sido de 4.9%, y el del mes de julio había estado levemente más alto que el del mes de junio. O sea, se ve que esa aceleración de la inflación en Colombia se sigue acentuando y ya estamos otra vez por encima del 5%, por lo que es muy probable que el Banco de la República la vea muy difícil para bajar las tasas de interés en su próxima reunión, que es el 30 de agosto. Incluso la vivienda Corredores fue uno de los que ya cambió sus expectativas de comportamiento en las tasas y ya está esperando que el Banco de la República deje las tasas quietas, inalteradas, durante lo que resta del año en 9.25. Algo que en ningún momento se planeaba al principio del año porque se esperaba que la inflación siguiera corrigiendo. Corrigió, pero ahora estamos otra vez con ese brote inflacionario que es lo que está generando preocupaciones desde el punto de vista económico en el país. Entonces, eso fue lo más relevante en Colombia. Colombia, ¿qué pasó? Subimos, como les dije, el 0.44% con 89.000 millones después de volumen de negociación. La acción que más subió fue Cana con el 3.8%, seguida por Preferencial Grupo Sura el 2.98%, y lo que más corrigió fue el Éxito el 1% e ISA el 0.81%. Si esta información fue para ustedes, déjenos sus comentarios, compartan este video con sus amigos inversionistas, con sus familiares, para que le lleguemos a más personas con información de valor. Muchas gracias por su atención.